11:46 Noticias Globovisión Internacionales. Continuamos en vivo revisando todo lo que tiene que ver con estas elecciones presidenciales en Turquía que se llevaron a cabo este domingo. Y para analizar y profundizar un poco más, Alejandro Godoy, consultor político de Asia y Medio Oriente, nos acompaña desde Bogotá, Colombia. Buenos días, Alejandro. Hola, muy buenos días. Qué gusto estar aquí en su compañía para analizar este suceso que creemos tan lejano, pero realmente se acerca mucho a América Latina. Así es, Alejandro, muchísimas gracias a ti por acompañarnos. Y bueno, quería comenzar con todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo que se enfrentará ahora Erdogan, porque hemos visto unos resultados que demuestran cómo está dividido el país. Totalmente. Uno de los aspectos que más se vio en la corta segunda vuelta electoral, la campaña política, fue cómo Erdogan aprovechó la polarización en la población para precisamente enviar un mensaje y un manejo de mayor ultranacionalismo. Eso es bien importante. Entonces, lo que podemos concluir en este momento de lo que viene en el corto plazo para Erdogan son varios momentos. Uno, lo vimos, los primeros países que le dieron como la felicitación a él por Twitter y demás, fueron países de la región. Estuvo ahí países de Medio Oriente como Emiratos Árabes, otros de Asia Central. Digamos, Europa se demoró un poco más en reconocer los resultados porque quería esperar que llegaran al 100% total del conteo de los votos. Eso como que nos dice mucho, ¿no? Otro gran reto que va a tener Erdogan en estos próximos años va a ser cómo realmente va a demostrar que es un país puente, es decir, entre Asia y Europa, lo sabemos muy bien, y conllevar una relación bastante positiva con la OTAN, al saber que es el segundo mayor ejército dentro de la OTAN y que tiene un poder bastante grande, como lo vimos hace un par de meses, para dar el veto de entrada primero a Finlandia, que ya se resolvió, y ahora Suecia, que sigue ahí estando en contexto. La economía también va a ser un papel central. Como sabemos, la lira turca actualmente está muy devaluada, la inflación está por encima del 40%, la inversión extranjera se ha ido rápidamente de Turquía también. Entonces, ese reto económico va a ser muy importante. Y otro tema que estuvo ahí como todo el tiempo viéndose en las elecciones y más en la segunda vuelta, tiene que ver con los migrantes. Sabemos que hay cerca de 4,5 millones de migrantes oficialmente registrados en Turquía, entre sirios, iraquíes, iraníes, entre otras minorías. Y el discurso de Erdogan, y por eso se ganó ese 5,17% del tercer candidato, que era Sinan Onan, fue por el mensaje ultranacionalista de hay que ir sacando del país a los migrantes de estas nacionalidades porque han sido los que han retado a la economía y se han utilizado como un chivo expiatorio. Alejandro, ¿y qué fue lo que le sucedió a Kılıçdaroğlu, por ejemplo? ¿Qué le faltó? Hemos visto que durante los últimos días él endureció su discurso, sobre todo del lado migratorio. ¿Qué crees que le faltó impulsar en su discurso durante los últimos días para acercarse un poco más o incluso lograr la victoria? Sí, lo primero es que él se demoró en aceptar el resultado de las votaciones. Realmente otro gran perdedor fueron las encuestadoras, porque se pensaba que Kılıçdaroğlu hasta tenía la posibilidad de ganar en primera vuelta, dado básicamente como ese descontento de una parte importante de la población, tanto por el manejo económico, como comentábamos un poco, como el manejo ya de casi 6 meses posteriores a ese terremoto del 6 de febrero que dejó cerca de 50.000 muertos. ¿Qué le faltó? Realmente él siempre se ha visto como un burócrata, es decir, no se le ve carisma, sus intervenciones las hacía desde su casa. Él quería mostrar que su casa era muy sencilla, el escenario de la cocina, él en mangas de camisa y demás, frente a un Erdogan que se construyó hace algunos años un palacio presidencial de cerca de 1.000 habitaciones y se le cuestiona un poco también por el lujo excesivo a la primera dama en este contexto. La falta de carisma, el que al llegar con una coalición de 6 partidos, también en este contexto, lo que decía una parte importante de la población en Turquía es que, bueno, realmente los acuerdos cuando él llegue a la presidencia se van a hacer basándose en Kılıçdaroğlu, o va cada partido a lanzar como lo que quiere en ese momento. Y lo tercero, había cerca de 8,5 millones de personas que estaban indecisas por quién iba a votar en ese momento y se nota que Kılıçdaroğlu no las pudo convencer. Y otro punto importante, realmente también la población sintió que si llegara a ganar Kılıçdaroğlu, en este caso,
como que las reformas que ha hecho Erdogan se podían caer y sobre todo Erdogan le apostó algo que le funcionó, que era en este caso específico ver a una Turquía cada vez más fuerte, una Turquía cada vez más internacional. Pues estos fueron factores realmente que no hicieron que la balanza se fuera hacia la ganancia de Kemal Kılıçdaroğlu. Y además iba a haber un choque en cuanto al liderazgo político porque vemos que también el Congreso obtuvo una mayoría. Y ya para finalizar, Alejandro, tengo dos preguntas que me gustaría hacerte con respecto a todo esto. Por un lado está el tema social, que es, por ejemplo, lo que está sucediendo con la comunidad LGBT. Ya mencionabas el tema migratorio, económico, pero también el tema de los presos políticos y que los jóvenes no son tan cercanos a Erdogan. Y además la importancia de Turquía en Latinoamérica. Perfecto, claro que sí, muy breve, yo sé. En este sentido, por un lado, las minorías sexuales, cada vez se ha dado una radicalización como del discurso hacia los mismos, tanto así que lo que acusó Erdogan al caso de Kılıçdaroğlu o al alcalde de Estambul y a otras autoridades de oposición es que estaban fomentando ese discurso como abro comillas, como se dice en Turquía internamente, de depravación y demás. Además, como Turquía salió hace un año largo en este contexto de la conferencia de Estambul en contra de las violaciones de algunos derechos de la mujer y el machismo, pues eso dice mucho hacia dónde va su gobierno. Eso es bastante preocupante y vemos una potencial radicalización. Y por otra parte, digamos, en el caso de América Latina, se va a seguir fortaleciendo el vínculo. Ya sabemos que en gran cantidad de países de América Latina, la aerolínea clave, que es Turkish Airlines, ha construido una relación fuerte con nuestros países, tiene un vuelo diario, y esto también a través del campo cultural. Ya sabemos que en muchas naciones de América Latina las novelas turcas han tenido una muy buena aceptación y eso ha hecho que el turismo latinoamericano se vaya en gran medida allá. Y en lo económico también es importante destacar que países como Brasil, como Chile, Venezuela de igual manera, Colombia, tienen hoy por hoy una relación importante con Turquía, y Turquía lo que busca en este nuevo gobierno de Erdogan es tener una relación más cercana, no solamente con Medio Oriente, el norte de África, sino también con nuestra región. Gracias, Alejandro, por acompañarnos hoy a analizar todo lo que ha sucedido y bueno, vemos ya cuáles son los retos para Erdogan en este nuevo gobierno. Como siempre, un placer. Estaremos aquí viendo qué le depara los primeros meses de gobierno a Erdogan. Gracias por la invitación.